Seguimos con esta segunda serie sobre el llamado de cada uno de los que formamos el equipo de MFJ. Ya este es el último capítulo de la serie y vuelvo yo, Jesús, al que conocisteis en el episodio 5, hablando sobre Europa. Pues en este episodio también os hablaré un poco sobre Europa, porque me apasiona y porque considero que es importante. Pues todo comienza cuando yo tenía unos 16 años y fui a un campamento nacional de jóvenes que se hizo en Toledo, en el que recuerdo que dormí en una litera de 3 pisos en un barracón con muchísimos otros tíos. Cosas que uno hace cuando es adolescente y que ahora si me lo dicen diría que no sin pensármelo un solo segundo. En fin, uno que se hace mayor y más exigente, ¿qué os puedo yo contar? El caso es que yo estaba allí en un llamado que hizo en aquel momento una mujer a la que admiro mucho y después de un taller en el que habló sobre los campos de concentración nazi. Y justo allí el señor me da una palabra que yo al principio ni entendí. Bien, el tiempo pasó y a los 2 años termino el bachillerato y como recompensa hacia mi esfuerzo decidí yo ahorrar e irme un mes de vacaciones a una de las ciudades más bonitas del mundo. Allí mis padres tenían unos amigos que me acogieron y yo pues encantada la vida. Pues ese pastor, amigo de mi padre, pues me apuntó a un campamento que organizaban unos jóvenes de su iglesia y que era de temática misionera. En ese campamento habíamos no más de 20 personas, todas con un llamado o una inquietud hacia las misiones y luego yo, sin nada de eso. Yo dejé bastante claro antes de irme que las misiones nunca me habían llamado la atención ni tenía yo planes de dedicar mi vida a eso. Pero bueno, allá es que me fui y bendito el momento en que me apuntaron. Fue todo muy sencillo y muy familiar, sin nada grandioso, sin grupos de alabanza, ni nada de nada. Solo eran 4 locos apasionados por misiones compartiendo pues lo que Dios les daba. El caso es que mi idilio termina y yo me vuelvo a mi iglesia y entro a formar parte del comité misionero porque algo cambió en mí en aquel campamento. Y desde entonces Dios ha ido dándome palabras sobre los siguientes pasos y siempre confirmadas por mis líderes de jóvenes y los líderes de la iglesia, cosa muy importante. Otro punto interesante en este viaje sobre mi llamado pues fue otro viaje misionero que ya mencioné en el episodio 5, el que fue a Macedonia del Norte. Allí pude ver la necesidad que tiene Europa de Cristo. Un año antes hice mi primer viaje misionero a Cuba y aunque fue muy enriquecedor, no sentí lo mismo que cuando fui a Macedonia. El Señor se mueve de diferentes maneras con cada uno de sus hijos y en mi caso me habló claro y me enseñó que Europa es un campo de misión. Yo discutí mucho con Dios porque realmente a mí pues no me gusta trabajar con niños, ni tengo yo grandes dotes evangelísticas, ni valgo para estar debajo del sol mucho tiempo, porque yo no soporto el calor, lo aguanto bastante poco, y mira que yo soy de Sevilla, así que os podéis imaginar lo malamente que lo paso yo en verano. Y realmente no sabía muy bien cómo iba a ser yo misionero si no encajo en ninguno de los roles a los que yo estoy acostumbrado a ver a los misioneros que conozco. El Señor me habló con una palabra en Isaías 58:12 y después también en el capítulo 61, el versículo 4, en lo que se habla sobre reconstruir las murallas caídas de la ciudad. En estos versículos me hablaron sobre la necesidad de Europa. Europa lo que necesita es volver a ser evangelizada y que los creyentes que hay tomen compromiso con el reino de Dios. Y entonces todo me encajó perfectamente. El Señor me llamaba a eso, a trabajar con las iglesias locales para avivar a los cristianos, que son puramente religiosos y culturales en este continente y que carecen de un encuentro con Dios. Todos tenemos cabidas en este plan y no tienes que ser un evangelista de esos que salen a la calle y hablan con todo el mundo y todo el mundo se convierte. Sino que también puedes ser un jurista que tiene como objetivo acercar a Dios a todo su gremio. Y aquí encajó otra de las piezas de mi puzzle deshecho, mi profesión. Yo siempre he querido ser científico y alcanzar a los científicos que no creen en Dios. Y al principio no sabía yo cómo iba a encajar todo esto, yo que soy biólogo, en la misión. Porque siendo médico, enfermero, ingeniero agrónomo o arquitecto, pues sí, hay muchos proyectos en diferentes países que se trata sobre hacer casas, sobre campañas misioneras y tal. Pero científico, ¿a dónde voy yo? Y caí en la cuenta de que Europa es muy racional, muy científica, entre comillas, y muy atea. Y yo he tenido muchas crisis de fe acerca de la existencia de Dios
Y me dijo Dios, ¿y quién mejor que tú? Que sabes las preguntas que te van a hacer antes de que te las hagan. Y entonces dije sí a esa tarea. Con el paso del tiempo, el Señor ha ido afinando ese llamado hasta saber en qué país centrarme por ahora. Porque como he dicho anteriormente, mi llamado no es específico hacia un país o una etnia, sino más bien hacia una tarea concreta que puede envolver a más de un país. Por ahora tengo claro hacia dónde voy, pero no sé dónde acabaré. Esto último, lo de la tarea, me lo dijo el Señor hace poquito relativamente. Durante la pandemia, MFJ dio comienzo a la movida misionera, donde entrevistábamos a los misioneros del DEMADE. Pues en una ocasión se entrevistó a Raquel Malagón, nuestra misionera a la infancia que actualmente está en Bolivia. Ella dijo que su llamado era restaurar vidas rotas, y que ahora estaba en Bolivia, pero que tenía claro que Bolivia no era el único sitio, ya que su llamado era concreto para una tarea, no para un país. Eso dio respuesta a mis pensamientos, porque yo le preguntaba a Dios sobre el futuro, porque no me veía para siempre en el país en el que Él me dijo, y me sentía mal por ello, por no conformarme, entre comillas, con eso. No, con toda esta historia, quiero deciros que el Señor irá hablando poco a poco y a través de muchas formas. Así que no nos limitemos, ya que Él lo usa todo para el bien de su obra. Involúcrate y vea las conferencias sobre misiones. Habla con los misioneros, aprende de ellos, pregunta a la gente involucrada en misiones. Dios es un Dios muy creativo, pero nosotros nos centramos en meter a Dios dentro de una caja y hacerlo cuadrar dentro de nuestra mente. Cuando entendamos que la grandeza de Dios no cabe en la mente humana, empezaremos a creer lo que Él puede hacer. Dios se mueve y está llamando constantemente a todos nosotros, pero por nuestra cobardía o por nuestras inseguridades o por nuestro entorno o por mil excusas, muchos de nosotros no somos capaces de decir sí. No quiero seguir enrollándome porque yo hablo mucho y cuando me tocan el tema de misiones y Europa, pues puedo llevarme hablando todo el día. Si alguno de los que oís este podcast se siente identificado con mi historia o con cualquiera de las historias anteriores que han relatado mis amigos y compañeros de aventura y batallas, pues que no dude en enviar un mensaje a la página de Instagram o ponerse en contacto con nosotros de alguna manera, porque estaremos encantados de poder ayudar en lo que sea. Así que sin más, me despido hasta el próximo episodio en el que me toque hablar. Adiós.